Aquí comienza La constancia que me parió, con Antonio Serrano. Mati Hemming, consultor, coach, mentor y muchas cosas más. Muy buenos días. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Un placer. El vídeo que tienes no es de Albacete, ¿no? Me imagino. No. De hecho, podría, a ver, por mi acento, evidentemente la gente no me va a pillar extranjero, por mi aspecto y mi nombre sí, pero nací en Finlandia y a los pocos meses de nacer me vine para acá. Mi padre era finlandés, mi madre era de Chiclana, de Cádiz, y aunque podría haber tenido, por tener pasaporte finlandés, solo tengo un apellido que es Helmi, pero sería Gutiérrez, mi segundo apellido. Lo que pasa es que por pasaporte, por nacionalidad no lo tengo, pero siempre fue un poco curioso, ¿no? Porque si pones solamente, porque es así, un apellido, pues despistas más, ¿no? Si pones Helmi Gutiérrez, ya como, bueno, vale, este es mezcla, ¿no? Yo creo que tener una madre chiclana, o sea, yo creo que genéticamente es una mezcla maravillosa, ¿no? Que te habrá venido muy bien. Sobre todo cuando estamos en Europa y pensamos que ese es el norte y el sur, ¿no? Porque, claro, si hablas del mundo, pues el sur está en Sudáfrica y el norte, pues sí, Finlandia y tal, ¿no? Pero dentro de Europa es bastante contraste, ¿no? El tener. Mi parte dicharachera es gaditana, no es finlandesa. El finlandés, por defecto, tiende a ser muy callado, ¿no? Un perfil que poco expresivo, muy cariñoso, pero poco expresivo, ¿no? Y evidentemente mi padre tenía esa mentalidad pues más de anticiparse y de innovar y tal y cual, y mi madre pues la parte más, sí, más española y más del sur también, claro. Bueno, te habrá pasado a ti que tú además como normalmente, o sea, como vives aquí y te relacionas con españoles, verás que, y además como tú has estado y estás en el mundo directivo, empresarial, verás que hay una cosa que pasa mucho y les pasa a los directivos españoles, que Ujú. cuando están en reuniones en Europa se sienten como Marianico. Dicen aquí, "Buah, todo el mundo habla mejor inglés que yo, yo tengo que hacer esta presentación, ellos la van a hacer mil veces mejor que yo, porque ellos son la verdadera Europa, ellos son avanzados y yo vengo aquí a hacerlo". Y luego también pasa a veces, y yo creo, tú me dirás, que cuando viene un gerente o viene un CEO o viene tal a España y están todos los empleados, aunque los directivos están muy preparados, dice, bueno, estos también, vamos, estará como, no sé, igual un español llega a Ecuador o a El Salvador, igual piensa lo mismo, te quiero decir. No sé si tú Sí, lo a ves. ver, yo he visto, depende mucho de los tipos de empresa. Yo trabajo mucho con multinacional, que es donde estuve 15 años antes de montar mi propia empresa. Y la multinacional, hoy en día hay más gente que habla inglés, bastante más gente. De hecho, estoy bastante acostumbrado hoy en día a tener reuniones, por ejemplo, con clientes que tienen oficinas en Italia y hacemos reuniones en inglés. Y aunque solamente hablando español, el italiano nos entendería, o a veces con portugueses, ¿no? Pero cada vez hay más gente, no es una barbaridad, pero cada vez hay más gente que habla inglés a un nivel suficiente para mantener reuniones y poder incluso hacer coaching y demás en inglés. Pero es cierto, sobre todo con corporaciones españolas, que digamos sería una multinacional donde el origen es español y hay pues muchas empresas del IBEX, que donde sí me he encontrado ese pánico de, uy, yo no quiero viajar, que entonces no voy a quedar al nivel suficiente, algo que trabajamos mucho últimamente, que es, no puedes querer tener razón ni quedar bien, tienes que atreverte a sentirte incompetente, porque eso implica que estás aprendiendo y demuestras a tu equipo y a ti mismo que puedes aprender y desplegar cada vez más capacidades, pero claro, la gente no se da cuenta de que es muy importante. Entonces el idioma es una de las facetas donde más se manifiesta esto y también depende de cómo tengas trabajado tu ego. Yo he dado muchísimas formaciones y consultorías en portuñol y me daba igual meter patadas al diccionario portugués, no por falta de respeto, sino porque digo, va a ser mejor si digo la coesa de la equipa en lugar de la cohesión del equipo, y aunque luego el resto de la frase salga en español y una parte en portugués, pero yo creo que van a apreciar las ganas. Entonces, ese atreverte a fallar y atreverte a aprender es algo que todavía en las generaciones más antiguas, los que estamos del 60 y, bueno, desde antes del 60, por supuesto, incluso del 70 para acá, ya menos, pero de ahí para atrás todavía hay mucho miedo escénico de hablar en inglés y etcétera, ¿no? Y luego cuando vienen, pues también varía, porque yo trabajo mucho ahora, por ejemplo, con Italia, Francia, y hay mucha gente que tiene un inglés
pésimo. Tenemos clientes que les cuesta mucho, pero tenemos el mismo cariño que con cualquiera que le cueste. Al final le dices, es que tú tienes que aprender, ¿no? Entonces, al final no criticas, pero va mucho con el ego, yo creo, del que se asusta o del que critica. Al final es un problema que tiene únicamente esa persona, da igual de qué lado venga o de qué país venga, ¿no? Con los franceses es diferente, porque los franceses realmente no tienen ese tal de inferioridad, sino que dicen que la gente aprenda francés. Bueno, sí, a ver, es de todo. Yo me recuerdo cuando fui a la mili, me fui en el 82, tenía 17 añitos y me acuerdo que fue duro porque hablaba inglés, pero llegaba a Francia y nadie me contestaba ni en inglés ni en español. Y yo francés, aparte del parlez-vous y UE, no sé qué, pues no sabía mucho más. Y decía, joder, estos tíos qué complicados son. Pero tengo grandes amigos franceses que, que no tienen esa parte chauvinista que es el estereotipo, ¿no? Que tenemos, que también como vas por ahí fuera y es el estereotipo de España, ¿cuál es? Mañana, siesta y toros y sevillanos. Y dice, pues no, es eso. Para las películas está bien, pero no es nuestra realidad, igual que tampoco es allí. Pero bueno, hay estereotipos en todos los lados y para todo el mundo, ¿no? Y Mati, cuando se te oye hablar con esa seguridad, ¿no? que transmites y yo que te sigo bastante de todos tus vídeos, pero sin embargo, sí he visto que en el pasado sí has tenido problemas de ego y problemas también de, bueno, o sea, que Sí, tú no te sentías tan fuerte, tan capaz o a la hora de hablar con tus equipos, eso ha ocurrido, ¿no? totalmente. Ayer mismo mandé un correo a nuestra lista explicando cómo cuando yo empecé de directivo con 27 años y tenía de alguna manera el mandato paterno de que tenía que ser un directivo. De hecho, mi padre siempre quiso que fuese el heredero, digamos, de la empresa donde él era uno de los socios. Al final no ocurrió porque su empresa cerró. Y justo el año en que me llama para decirme, oye, hay una empresa finlandesa que quiere montar su filial en España, como nosotros desaparecemos como empresa y éramos su cliente, su distribuidor. Y yo empecé de directivo, director general con 27 años. Y me acuerdo que yo tenía tanto miedo a fallar que me volví un tirano. O sea, el miedo es terrible cuando no le confrontas, porque se suele convertir en miedo al miedo. Entonces lo que haces es que tu ego lo tienes por las nubes, no un ego en el sentido de que bueno soy y tal, sino que te da pánico no tener razón. Entonces, ¿qué haces? No escuchas a nadie, impones todo, no aceptas la crítica, no quieres mejorar y claro, para todo tu entorno es muy difícil trabajar con alguien así. De hecho, el correo que mandaba yo decía, yo nunca trabajaría hoy con alguien como era yo, con 27 años, pero ya no te das cuenta porque tienes miedo, estás en modo supervivencia y sacas lo que puedes para sobrevivir emocionalmente en este caso. Y por suerte, pues con el tiempo también ya veré leyendo temas sobre liderazgo y demás, pero hasta que no empecé en el 97 a formarme y a formar a mi equipo con un coach que contratamos, con mi amigo Juan Maopi, que fue mi mentor durante muchos años, ahí empecé a descubrir el mundo de la psicología y empecé a darme cuenta de dónde estaba yo realmente colocado. Y ahí fue donde fui soltando el querer tenerlo todo claro, el querer tener razón, que no es que haya soltado al 100%, pero bueno, fui soltando cada vez más y eso me ayudó a que creásemos una cultura realmente poderosa. Y eso que crecimos al 20%, incluso con un yo bastante tirano al principio, luego ya fui aflojando y al final creamos una cultura brutal. Crecimos 3 años al 50% y triplicamos el tamaño de la empresa, ¿no? Pasamos de 5 a 15 millones de euros, que fue una cifra bastante respetable por una empresa pequeñita de 60 trabajadores. Pero yo venía, o sea, siempre he dicho, ¿no? Nunca me he escondido esa parte porque creo que es muy sano poder reconocer el viaje que nos toca hacer porque el ego es necesario para sobrevivir, pero tienes que aprender a diluirlo y a jubilarle, porque de lo contrario te vas a morir sin descubrir tu potencial, ¿no? Claro, es difícil, tú que lo llevas haciendo muchos años, lo de dirigir equipos, ¿no? Hay una tendencia de los que están, bueno, de los inferiores, es decir, Trabajadores, sí. del equipo, de Trabajadores. decir, mi jefe es gilipollas y todos se piensan más capaces que su jefe, ¿no? Por parte del jefe también, es lo que tú decías, ¿no? La autoridad realmente no se consigue a base de gritos ni a base de amenazas, ¿no? Exacto. De hecho, la palabra autoridad viene de ser el autor de algo, que debería ser el autor de un estilo bonito de liderazgo, de un estilo, yo digo que incluso que liderar se queda corto hoy en día. Un buen líder inspira. Es decir, un buen líder consigue que la gente quiera seguirle. No es solamente porque es el líder, sino porque realmente la gente aprende de él tanto
que digan, yo donde vaya esta persona, yo voy contigo, ¿no? Entonces, eso sería un líder más potente, un líder inspirador. Con que ya te lideres tú a ti mismo, que es el mínimo que yo a la gente le digo que tienes que conseguir, el autoliderazgo, ya vas a poder empezar a liderar tus emociones, tus pensamientos, vas a plantearte objetivos. El hecho de que quieras mejorar, que es lo que te va a pasar como persona, va a hacer que otros empiecen a querer seguirte. Es curioso porque en inglés se habla de leadership y followership, liderazgo y seguidorazgo. El segundo palabra es inventado, no existe en castellano seguidorazgo. Yo he usado a veces en internet porque lo uso mucho, lo uso en los libros y lo uso donde escribo y demás, y en las conferencias y las consultorías y demás. Y lo he encontrado 2 veces que no fuera una de la mía, porque es una palabra muy rara y sin embargo en español nos cuesta, la cultura latina creo que le cuesta mucho seguir, no porque seamos mala gente, sino una vez me lo contó un psicólogo italiano, decía, en Italia ha habido tantas invasiones de tantas culturas que el pueblo se ha acostumbrado a no respetar al líder, porque ya vendrá otro que bueno lo hará, como se suele decir aquí el refrán este famoso, ¿no? Entonces, ya es al malo, al que bueno lo hará, ¿no? Y el problema es que España es muy parecida. Ha habido tantas culturas que han pasado por aquí desde hace miles de años que yo creo que el pueblo ha aprendido a que el líder no importa. Y por eso criticamos al líder, ¿no? Entonces, creo que hay muchos aspectos culturales antiguos que influyen, igual que pasa en Italia, igual que pasará seguramente en Grecia y otros países, Portugal probablemente también, donde no se respeta el liderazgo y por tanto no se ha trabajado esos conceptos y el vocabulario carece de ese tipo de palabras que indicarían, con voz en inglés, que esto se ha entendido, ¿no? Que es bueno ser un equipo. Y de hecho aquí hay equipos magníficos, trabajo con algunos líderes espectaculares que han entendido perfectamente su función y yo siempre dije que un buen líder es un facilitador más que un director. Facilita que su equipo brille, porque el propio líder brilla. Cuando el líder brilla, el equipo puede brillar. Si el líder, en vez de brillar, trata de mantener la oscuridad, como si fuese en plan Harry Potter con los Dementors, su equipo no va a brillar ni para atrás. Y claro, al final todo el mundo cabreado, su modo supervivencia, con sus egos disparados, y allí no ocurre ni la 10ª parte de lo que sería posible. Hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, se está trabajando mucho en cómo hacer que el equipo entre en flow, que es un estadio que se puede medir con el electroencefalograma, con ondas alfa en el cerebro, que es un tipo de ondas que hay donde puedes producir creatividad, etcétera, es decir, desde la confianza y otras grandes facetas, digamos, altas facultades superiores. Y eso implica que tienes que tener el estrés a raya a tope. Yo siempre le digo a los directivos, tú no puedes tener a tu equipo estresado. Es como si fueses el Toto Wolff en Mercedes y cada vez que llega el coche a boxes les hincha la rueda o le tapas la aspiración de los motores. No puedes tener al equipo estresado, lo que tienes que tener es enchufado y con unas ganas espectaculares y con su cerebro a tope en modo flow. Pero esto aún no se ha entendido. Esto es como, ¿qué me estás contando? Y sin embargo, en Estados Unidos ya es como, se le pide a los consultores y coaches, mi equipo tiene que estar en flow, ¿eh? O sea, necesito ya que les pago y lo pago lo mejor que puedo, que saquen el máximo posible, no les pongo límite, no les puteo, por decirlo claro y pronto, ¿no? Que es lo que nos pasa aquí sin darnos cuenta, ¿no? Bueno, si te fijas, cuando tú ves equipos, o sea, también los empleados se retroalimentan. Y si empieza el mundo de la queja y esto es una mierda, estas gilipollas, esto no lo sacamos ni para atrás, ya está. Y sin embargo, ves otros equipos que, como con alegría, ¿no? Siempre pensando en cosas Correcto. buenas, ¿no? En cumplir objetivos, ¿no? Claro. Es difícil, pero hay que conseguir que el equipo pase de un estadio a otro, ¿no? Pero realmente es mucho más fácil de lo que parece, por lo menos yo que me dedico a esto, ya llevo 18 años en el mundo de la consultoría, estuve 15 como directivo, aprendí cómo dejar de ser un tirano y un déspota como jefe, porque ni siquiera era líder al principio. Que luego fuese líder o no, habría que preguntarle a mi equipo, pero lo cierto es que conseguimos grandes resultados y hicimos algo espectacular. Em, pero después me dediqué a estudiar mucho todo este tema. Ya empecé con la psicología en el 97, me enganché, seguí profundizando, aprendí luego temas de fisiología, cómo la conexión corazón-cerebro hace que estés en modo de coherencia cardíaca o incoherencia cardíaca. La primera facilita el estrés, la segunda facilita el flow. A partir de ahí, cómo entender también las ondas cerebrales, diferentes tipos de ondas, cómo puedes entrar en ondas alfa, que son donde la creatividad fluye, y también el flow. Y mezclando la psicología con la fisiología, más mi experiencia, más todos los temas de modelos que he ido desarrollando, conseguimos resultados espectaculares. O sea, tenemos clientes que han conseguido proyectos mucho más deprisa de lo que imaginaban. Tenemos una empresa con la que trabajamos hace 15 años y nos pidieron un proyecto para
facturaban 180 millones facturaban cuando empezamos el proyecto. Querían llegar a 200 y pico millones, 220 o 230 por ahí. Y nos daban 5 años. Consiguieron llegar a 300 en 3, porque le metimos una metodología en la que ellos se visualizaban ya futuro y aprendieron a crear lo que llamamos un recuerdo futuro. Y a partir de ahí, una vez que tienes en tu Google Maps personal la visión de dónde quieres ir, solo tienes que dejarte ir. A ver, solo tienes que actuar, pero vas actuando con una visión de alguien que era casi inimaginable al principio del proyecto. Y eso es lo que la mente hace. Si tú dices, mi vida va a ser un churro, tu Google Maps te lleva a ser un churro. Si tú dices, lo voy a petar, lo voy a abordar, tu mente te lleva hacia allá. Yo no imaginaba jamás cuando era directivo que me dedicaría a dar conferencias y que ayudaría a la gente a entender cómo sacar lo mejor de sí mismos. Pero lo cierto es que quería hacerme consultor y coach y demás, y sacamos aquel vídeo en el 2012 que nos hizo conocidos, y todo lo que está ocurriendo después, y los libros, las conferencias, y los viajes, y cosas increíbles que están pasando, es la consecuencia de creer en ti y de una metodología que hoy en día se trabaja, se enseña, que es maravillosa, pero que la gente desconoce. O sea, ahora hemos sacado una membresía en la que trabajamos cómo liderar tu mente de una forma consciente, tenemos también un mentoring, y todo el rato estamos en lo mismo, tienes una mente que gobierna tu vida, tienes que liderarla tú. No puedes dejar que sea tu ego el que gobierna tu mente, porque te pasan esas cosas, como decías, que te quejas, que criticas, que te victimizas, que culpas. Cuando cada ser humano tiene la capacidad de liderarse de forma consciente y de conseguir resultados espectaculares, porque el poder que tenemos es ilimitado, el potencial es ilimitado, solo lo limita nuestra propia mente. Claro, si tu mente, que hace como de filtro, no la entiendes, pues así vas. Entonces necesitas entender tu mente, primero, darte cuenta que tienes una mente. Segundo, que la mente que tienes es la que, o sea, te da una percepción de la realidad. No, tú no ves la realidad, tú ves la que tu mente te cuenta a través de los sentidos y tus creencias y tus filtros internos y tus hábitos y demás. Y una vez que la entiendes, la puedes empezar a enriquecer, y una vez que la enriqueces y empiezas a conseguir cosas maravillosas porque te cuentas posibilidades que antes eran inimaginables. Yo cuando pienso en gente como Elon Musk o Richard Branson o gente de este estilo, sé que tiene una mente brillante y lo ves cuando hablas con ellos, o bueno, cuando hablas, en mi caso no todavía, aunque espero que un día pueda llegar a ocurrir, pero que es parte de esta metodología, es parte de no pongas límites. Mucha gente diría, ¿cómo voy a hablar yo con alguien así? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puede ocurrir? Yo recuerdo que un día me invitaron a hablar con Eduardo Punset, la gente del BBVA, y me dijeron, ¿quieres comer con Punset? Y dije, pues claro, ¿por qué no? Y tuvimos una comida de 5 o 6 personas y estaba encantado. Dije, ¿por qué me han invitado? Digo, me da igual. Yo estoy aquí disfrutando de estar con Punset, que era alguien que admiraba, que veía en la tele, ¿no? Entonces, nunca limites lo que es posible para ti, porque estás haciendo que tu mente filtre las posibilidades que podrían venir. Y esto es lo que la gente le desconoce. Es como pensamos que lo que escuchamos, lo que pensamos, lo que sentimos y demás es lo que tiene que ser. No, es lo que tu mente te permite. Si trabajas tu mente, la entiendes y la enriqueces, pueden ocurrir cosas maravillosas. Luego hay un plano ya más trascendental, más espiritual, que es justamente trascender la mente, que es lo que ocurre cuando hacemos meditación y cuando estamos en estados ya elevados y alterados de conciencia, que conectas con posibilidades que ni te imaginabas. Pero no vamos a estar a los personas que estén viendo este vídeo porque igual dicen, uy, se le dio la pinza ya, pero es algo que ocurre después de entender y enriquecer la mente. La puedes llegar a trascender puntualmente. Esto no es ir de iluminado por la vida, pero hay procesos y hay fenómenos, hay metodologías para conseguirlo. Sí. Bueno, en este canal sí que hablamos mucho de la meditación, Ya. porque realmente yo creo que es súper importante, ¿no? Luego a otros niveles de creencias, etcétera, cada uno va por el camino que quiere, pero todo lo que te dé paz de espíritu y de Exacto, exacto, eso te exacto, puede servir. exacto. Mira, Al hay final, una cosa, sí, sí, te iba a decir, al final dime, liberas tu dime. mente para la meditación, ¿no? Sí, 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 eso totalmente, vamos, súper importante. Mira, yo soy cámara de televisión. Claro, realmente nosotros, yo como le digo a mi mujer, que mi mujer sí que trabaja con directivos y tal, y le digo, mira, un cámara lo bueno es que cuando se acaba el programa, los problemas, hombre, si te han pegado 4 voces, pues igual sí, pero si no, es verdad que podemos relajarnos. Pero yo hacía muchos partidos de fútbol en Soria y por ahí, y de repente un día tuve que ir al Bernabéu, a la Champions. La cuestión, la cámara era la misma, el fútbol era Ujú, igual, pero ujú. claro, era un cambio de que te vean 100.000 personas a que te vean millones, ¿no? Y yo Ujú. estaba acojonado, te lo digo. Sí, sí. Eso, claro, yo creo que nos paraliza a la hora de hacer muchísimas cosas en la vida, el miedo, el no sentirte capaz. Y luego, sin embargo, hay otro perfil de personas que son al revés, que igual no tienen la capacidad,
son tan echados para adelante que a veces son hasta inconscientes, ¿no? Sí, a ver, hay algo que nosotros trabajamos también mucho, que es el tema de la actitud. Y en la lista transaccional, que es mi herramienta de base, de la que yo empecé a trabajar en el 97, se habla del concepto que decía Eric Berne de yo estoy bien, tú estás bien. Eso en nuestra metodología le llamamos plus plus, por abreviar. En lugar de ok, ok, ponemos plus plus. ¿Qué significa? Me acepto y te acepto sin condiciones. Las tres alternativas que solemos poner en marcha cuando estamos estresados, ¿cuáles son? Yo estoy bien, tú estás mal, y me pongo por encima, entonces me pongo a criticar y a culpar y a quejar, y me siento superior, que es terrible, o me pongo por debajo, menos plus, yo estoy mal, tú estás bien, y me pongo de víctima. O la peor de todas, menos menos, tú y yo estamos mal, que es la actitud nihilista, fatalista, cínica, de donde, ¿qué más da? ¿Para qué estamos aquí? Total, ¿para qué vamos a compartir esto y para qué vamos a perder el tiempo hablando aquí si nadie lo va a ver y esto no va a cambiar el mundo ni nada por el estilo? Entonces, esas tres actitudes disfuncionales son las que nos impiden conectar con nuestras potenciales, con nuestro poder, con nuestra capacidad de hacer cosas increíbles. ¿Qué nos pasa? Que cuando vemos un contexto en el que no nos vemos capaces, porque sentimos ese síndrome del impostor o no hemos estado nunca antes, en lugar de decir, joder, qué oportunidad, qué chula, y a lo mejor pueda que meta la pata, pero como decías muy bien tú, es el típico ejemplo de un tablón entre dos piedras a medio centímetro del suelo, pasas entre ellos, ahora te ponen entre dos edificios a 100 metros y dices, ni de coña, es el mismo tablón, ya, ya, pero las consecuencias pueden ser mucho peores. Esas consecuencias generan un miedo que ocurre porque pongo el foco en y si va mal, en lugar de poner el foco en voy a hacer lo que ya sé. Tengo experiencia, tengo la habilidad, voy a hacerlo. Claro que puedo notar los nervios del otro, pero como dice alguien que escuchaba, leí hace poco un libro, decía, yo entreno igual que compito. Siempre repito la misma disciplina, hacía tiro olímpico. Y decía, gano las competiciones porque nunca miro el resultado, solo hago lo que sé hacer todo el rato. No me fijo en lo que piensan los demás, dejan de pensar. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que cuando nos entra el miedo es porque nos hemos salido del plus plus, del yo estoy bien, tú estás bien, de me acepto, te acepto sin condiciones. Yo vivía en Londres, estuve viviendo 9 años, bueno, en Windsor, Inglaterra, y me acuerdo que un día estaba mi mujer desayunando a las 11 de la mañana un brunch y de repente dice mi mujer, ese no es el de anda, coño, y era Trillo, Federico Trillo pasando por la calle porque era embajador de Inglaterra, de España a Inglaterra. Y de repente digo, coño, es Trillo. Digo, ¿te importa que me hable con él? Y me dice, mujer, tú sabrás. Y yo dije, pues me voy a hablar con él. Claro, yo tenía trabajado ya un tema muy interesante, eso del plus plus, que es, puedo hablar con quien me dé la gana porque es un ser humano como yo. Claro, si yo me pongo en, este tío es un presidente, es un político, y yo soy solamente, y ahí pongo cualquier etiqueta, me da igual lo que diga, ya me he encogido emocionalmente, ya me he arrugado. Pero si digo, él y yo somos seres humanos, y él pone lo suyo y yo lo mío. Y me acerqué y le dije, perdona Federico, que te quiero preguntar una cosa. Y me dice, ah, sí, me imagino que pensaría, un autógrafo. Y digo, mira, conozco a Igor Urra, que es el presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Inglesa y Británica, y hemos hablado de presentar uno de mis libros en la embajada, y queríamos, pues ya que te veo aquí, pues no te mando el correo. Ah, pues sí, pues mándame un correo y tal. Digo, sí, porque además va del tema de te tenemos que enseñar el vídeo. Y me dice la mujer de Federico, ah, yo lo he visto. Digo, coño, pues genial, ya tengo referencia ahí. Y una conversación bueno, duró 5 minutos. Y nunca al final conseguí mandar o sea, le mandé el correo, pero nunca me contestó, pero da igual. El evento en sí, el fenómeno, o sea, el proceso ya me sirvió para ilustrar que si tú te encoges es porque no te has dado cuenta de que estás saliéndote del yo estoy bien, tú estás bien, del me acepto, te acepto como ser humano. Entonces, no, me pongo en ya, pero tú eres político y yo no. Y empiezas a compararte. Y la comparación es terrible porque cuando te comparas, dejas de valorarte. Y empiezas a valorar al otro y a ti no. En lugar de decir, mira, solo tengo que valorar con quién soy y con quién quiero llegar a ser. O con quién soy y quién fui. Y ver mi proceso. Y seguir creyendo en mí porque todo venimos a esta vida con un propósito. Y tu trabajo es descubrir cuál es. Tenemos uno interno, como dice Cartole, que es despertar, darnos cuenta que no somos nuestra mente, que la mente está ahí para, digamos, gobernar, ayudarnos, pero que tengo que trascender la mente. Y el externo, que sería el de, vengo aquí para algo, que es, en mi caso, creo un paradigma de confianza, para que la gente cumpla sus sueños y se dé cuenta del potencial que tiene. Cuando descubres que tienes ese propósito, lo que haces es, ¿cómo lo despliego más? Pues aquí contigo charlando de estos temas ahora, o escribiendo un libro, mandando correos a mi lista, o dando formación, o consultoría, o lo que fuere. Al final es descubrir que venimos aquí para ser, o para desplegar un potencial, y lo que tengo que plantearme es en qué me quiero convertir, y dejar de compararme con nadie, porque nunca voy a ser como ellos, porque no tengo que ser como ellos, tengo que ser como el que va a desplegar su propio propósito. Entonces, eso es lo que se nos olvida de forma natural cuando no hemos trabajado estos temas, y empezamos a ponernos nerviosos por temas que no son. A mí también me pasa cuando doy conferencias a veces que noto que empiezo a ponerme nervioso antes de la conferencia y digo, plus, plus, me lo digo a mí mismo. Yo estoy bien, la audiencia está bien.
Y ya empiezo a relajarme. Cuando salgo, los primeros 15 segundos, noto parto todavía los nervios, empiezan a conectar enseguida y ¡buah! Se me olvida que estoy allí. O sea, ya empiezo a conectar con la audiencia y yo desaparezco. Dejo de mirarme el ombligo. Pienso lo que quiero aportar. Y esa es la forma que yo trabajo con la gente. Igual, hace 4 años, una conferencia en Gijón, me dijo un amigo, tengo una amiga campeona del mundo, campeona de España de karate juvenil, y le da pánico hablar en público. Y dice, ¿la sacas cuando hables tú? Digo, venga. Y eran en la audiencia 500 personas. Y cuando estaba arriba, le dijo, joder, ¿qué se llama? María, algo así. Dije, oye, venga, María, ¿puedes subir al escenario? La chica cagada, dice, ¿qué me vas a decir este hombre? Y le digo, me has dicho que te da miedo hablar en público. Sí, me da miedo, tal y cual. Digo, vale, digo, cuéntale a la gente por qué te gusta hacer karate. Empezó a hablar y no paraba la tía. Digo, vale, vale, ya, venga, que era para demostrar que esto solo tienes que cambiar el foco de sitio, dejar de mirarte el ombligo y que van a pensar de mí y compartir lo que quieres compartir con los demás, que a ti te gusta, que fue lo que hizo ella. Y que empezó a fluir. Y claro, todos tenemos esa capacidad, solo tienes que saber dónde poner el foco. Y pongo el foco en aportar valor a los demás, no en qué estarán pensando de mí, que eso es lo que nos pasa al principio, ¿no? ¿Qué fue lo que te pasó a Y ti? El esto de día... la perfección es muy gracioso. A mí, yo, el mayor ejemplo que he visto en mi vida ha sido, durante muchos años yo grababa las reuniones del Banco Santander, ¿no? Que se Ujú. hacían en Santander. Y yo recuerdo que cuando entraba don Emilio Botín, como nosotros le llamamos, se hacía un silencio y tú le veías que era un señor calvo, normal y corriente, pero desprendía una energía de superpoder que todo el mundo lo tenía súper claro. Mira, hay una cosa cuando vemos triunfadores y se levantan a las 5 de la mañana, se meten en hielo, luego corren, luego se van a hacer no sé qué, luego comen, cogen un avión privado, viajan a Londres, vuelven y una persona normal dice, "Pf, no me da tiempo a mí no me da tiempo a nada. Y la diferencia en que está. Bueno, básicamente creo que cuanto más... em, entiendes el poder que tienes, el potencial que tienes. Y digo poder no fáctico, digo el poder de, me planteo que puedo hacer algo, voy y lo hago. Ese es el poder del que yo hablo siempre, es el poder del, es un verbo, es el verbo poder. En inglés esto no funciona igual, porque tú no dices to can, porque no es can, no es, pero además es I can es yo puedo, pero no es power, es diferente. En español funciona muy bien, y en portugués y también en italiano, que ya lo he contrastado. Entonces, cuando dices tengo poder, no es un poder de tengo, como dice decía mi mentor Juan Mopil, poder con J. No es el de joder. No tengo el poder de decir yo puedo. Y puedo conjugar mi poder diciendo puedo o no puedo. Y una variante es imposible. Que en realidad es no darnos cuenta de que me estoy contando algo que no es cierto. Casi siempre se puede o puedo, tengo que descubrir cómo. Pero tengo que atreverme a decir, igual no sé, igual tengo que descubrir cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que no nos damos cuenta de que cuanto más despliegas tu poder, cuanto más cosas consigues, más valoras tu tiempo, más te valoras tú y más pones límites y más decides en qué quiero utilizar yo este tiempo que tengo, que es limitado, porque también la gente cuanto más dinero gana, se da cuenta que el dinero al final, ese sí que es ilimitado, pero el tiempo es limitado, es igual para todo el mundo, es el más justo de todos los recursos que tenemos. Puedes ser multimillonario, puedes ser pobre, económicamente hablando, y tienes las mismas 24 horas. Entonces, lo que te das cuenta es que tienes que sacar el máximo partido a tu tiempo. ¿Y cómo haces eso? Pues poniendo límites más claros y a partir de también decidiendo tus prioridades cuáles son. Y cuanto más claras son tus prioridades, más vas a decidir esto lo vas así, esto lo vas a, y contrato un chofer, me llamo un jet privado, o yo, no en mi caso, pero conozco gente, uno de mis mentores no conduce y no cocina. Tiene chofer, tiene cocinero, vive en un barco transatlántico, el The World, es John de Martini, y este tío tiene clarísimo, es todo lo que no me apasiona lo delego. Claro, así consigues hacer muchas más cosas. Cuando tienes que hacerlas tú, porque no consigues delegarlas y no sabes cómo, pues no te da la vida, como dice mucha gente, ¿no? Mala frase, por cierto. Mira, yo cuando voy con mis hijos a los restaurantes, siempre les digo, mira, o sea, da las gracias al camarero cuando venga, cuando te ponga el vaso. Y dice, oye, ya se las he dado antes. Digo, no, se la vas a dar cuando te ponga el vaso, cuando te ponga el tenedor. Se la das 50 veces hoy, se lo vas a dar. Y lo de dar las gracias, además de la educación, es también dar las gracias por lo que tenemos. Yo muchas veces me quejo y digo, "Bah, podía ganar más dinero, podía tener esto, podía tener aquello, ¿no? Luego yo hablo con gente aquí que ha sufrido todo tipo de calamidades, etcétera, y son mucho más resilientes, mucho más agradecidos que los demás, ¿no? ¿Qué importancia tiene el ser agradecido?
Bueno, es brutal. Yo no lo entendía hasta hace 5 años y tengo ahora 58, a punto de cumplir 59 y me ha costado llegar a entender el agradecimiento porque nunca he trabajado la parte espiritual de forma consciente. En Finlandia se dice gracias también para todo, incluso cuando acabas de comer en tu casa, ni siquiera en el restaurante, en tu casa. Y yo lo hacía de forma natural, pero no era más una costumbre, no era una comprensión profunda. Desde hace 2 años, todos los días escribo 10 cosas que agradezco. Porque cuando empecé a trabajar la parte espiritual y conocí el mapa de Hawkins y entendí que el agradecimiento te lleva a estados elevados de vibración y por tanto de conciencia, me di cuenta que, claro, si agradeces es porque aprecias. Y si aprecias y agradeces, tu energía es mucho más elevada y vas a estar con sensación de paz interior, de gratitud, etcétera. Mientras que si no aprecias y desprecias, es cuando empiezas a quejarte, a criticar, a culpar y vas a sentir emociones más bajas como la rabia, como el miedo y van a impedirte entrar en flow, te van a impedir pensar con claridad, te van a impedir acceder a tu poder. Es un desastre no agradecer. Por tanto, bien enseña a tus hijos la importancia del agradecimiento porque es que estoy apreciando algo, aprecio que puedo pagarme el restaurante, aprecio que alguien me está sirviendo, aprecio que puedo comer, aprecio que tengo manos para coger los cubiertos, aprecio que estoy vivo. Y a veces cuando hago flexiones digo, aprecio que tengo brazos para hacer flexiones. Tengo un amigo que le falta un brazo. Y alguien dirá, pues vaya tontería. Bueno, piénsalo bien. Todo lo que no aprecias es cosas que no vas a disfrutar. Y entonces vas a estar pendiente de, joder, se me ha caído la wifi, y luego vas a decir, estoy vivo. Pues vaya mierda, porque está lloviendo hoy. Joder, pero si es que tienes capacidad de pensar. Hay gente que su cerebro no funciona bien. Hay gente que está enferma y tú no. Entonces, cuanto más aprecias, más disfrutas de la vida. Cuanto más desprecias o deprecias, tu vida es más miserable. Solo por eso ya merece la pena apreciar y agradecer. Mira, Mati, nos quedan 5 minutos. Yo me gusta hablar contigo y cuando tú me has dicho que es que yo soy muy cutre y no tengo el Zoom de pago, me ha hecho Mati, lo hacemos tal y he dicho, no, porque me gustaría hablar más veces contigo. ¿Sabes lo que te Oh, digo? Y enfocar otros días la comunicación por otro lado. Hay una cosa muy importante en este que se llama el podcast de las buenas personas, y yo digo. Oye, si tú cuando sales a la calle y se te acerca una persona a preguntarte una dirección, la cajera te está cobrando, estás con el funcionario, no, o sea, y todas esas personas, después de estar contigo, se sienten mejor, es que estás haciendo las cosas bien. ¿Tú le das importancia a la relación con los demás, a ser buena totalmente. persona? Totalmente, porque es la esencia del plus plus. Me acepto, te acepto, me da igual la categoría que tengas. A mí me encanta llegar a las empresas y preguntarle el nombre al guardia jurado, a la persona de recepción, y a veces estoy en la sesión con el cliente y les digo, ¿cómo se llama la persona de recepción? Me dice, no lo sé. Digo, manda narices, ¿eh? Yo soy nuevo aquí, porque vengo a trabajar contigo 2 veces a lo mejor al mes y me sé el nombre de gente que tú no conoces todavía. Ese es el problema que tenemos de actitud, que despreciamos a los demás, despreciamos a la gente y nos damos cuenta que esa es la esencia para generar win-win. El plus plus es la base del win-win. Si me importo yo y me importas tú, me importan mis necesidades y las tuyas. Y voy a proponer soluciones que hagan que ganemos los dos. Y tú vas a decir, joder, qué gusto hablar con esa persona. Pero lo haces con cualquiera porque es una actitud, se convierte en un hábito para ti. Para mí es esencial. No se me ocurre no hacerlo. Como dices en inglés, no quieres ser un jerk, no quieres un capullo que se dedica solo a tratar bien al que le interesa, ¿no? Sino es tratar bien a todo el mundo. Incluso aunque alguien le diga que no, pero le trato bien, con respeto y con cariño, porque lo que voy a hacer es proteger yo mi tiempo, pero voy a tener que trabajar con la gente. Cuando esté con alguien o hable con alguien, va a ser con el máximo cariño posible. Porque nunca sabes qué win-win luego puede aparecer, pero sobre todo porque tú con el primer win-win que generas ya es precioso. Ya consigues que cada cosa que hagas, todo el mundo gane contigo y la gente quiera estar a tu alrededor. Yo siempre decía cuando era directivo, si quieres ser imprescindible, siéntete prescindible, que es lo que yo me contaba a mí mismo. Yo era el director general de España, pero decía, me da igual, es que me puede, de hecho, por eso me puede largar antes a lo mejor que a cualquier otro. Así que cuanto más prescindible me sienta, más voy a querer mejorar todo, más quiero aportar valor y más imprescindible me haré, aunque no es lo que busco. Lo que busco es divertirme, disfrutar de generar un entorno donde todo el mundo disfrutamos. Tener un entorno estresado es terrible. De hecho, envejeces más deprisa. Se te acortan los telómeros en los cromosomas y hace que la reproducción celular sea peor, porque tienes menos telomerasa, que es la consecuencia de tener más cortisol y adrenalina. No tiene sentido. Eso es lo que yo he estado estudiando durante los años para entender que no solo es un tema de autoliderazgo como un proceso psicológico, sino que es fisiológico. Y de hecho me encuentro a gente que me dicen, ¿tú tienes 58 tacos? Digo, sí. Me parecen más joven. Digo, pues gracias. Pero al final es un tema, ya no es yo no lo hago por eso, lo hago porque quiero disfrutar más. Pero también es porque el estrés me lo tengo más trabajado.
al menos ahora. En su día pesaba 10 kilos más que ahora y estaba con una edad biológica probablemente peor de la que tengo ahora, en proporción a mi edad real, ¿no? Sí, mira, que nos quedan 3 minutillos. Hay un detalle que yo he visto muchas veces, que los cámaras lo vemos todos, somos muy observadores. Y yo vi alguna vez en el plató que venía la limpiadora y ya estaba más o menos limpio, pero la señora afanándose, no, esto tiene que salir fenomenal. Y luego venía el presentador y ni la miraba, como si no existiera, como si fuese un punto que estaba ahí. Y luego se ponía a hablar de los españoles y tal, el pueblo, y ven, que somos todos muy tal. Y decías, claro, si tú implicas el que pone los cafés, el que limpia, el que tal, y todo el mundo Claro. está en ese... Pero si piensas que solo vas a hablar con los directivos, entonces no estás haciendo equipo, ni La, grupo, ni empresa. la hipocresía es, o sea, hay un tema que trabajo yo mucho que me encanta, que es la coherencia. Y es muy importante porque lo que acabas de decir, tú lo estás observando y el otro no se da cuenta. Y te puedes dar cuenta, joder, pues este en realidad no es auténtico con lo que cuenta. Entonces para mí es muy importante que seas coherente tú con tu vida, contigo y con tu vida. O sea, no por los demás que hagan lo que tengan que hacer, pero tú sentirte a gusto contigo mismo, ¿no? Y muchas veces el problema es que tu falta de coherencia, que vamos a meter la pata en cosas, evidentemente, esto no va a ser perfecto, va a ser lo más coherente que te des cuenta que estás siendo. Y si te dicen, oye, aquí has sido incoherente, a veces mis hijos me dicen, eres un hipócrita. Y digo, ¿por qué? Dice, porque has dicho esto y has hecho lo otro. Y digo, coño, me he dado cuenta, gracias. Claro, y me encanta que me lo digan. O sea, no me cabreo, al revés. Digo, coño, ya estamos otra vez. Al lado que metí la pata no me he dado cuenta. ¿Qué ha sido? Pero si no me lo dices, si no me he dado cuenta, pues no lo he podido hacer. No me he dado... Ahora lo corrijo. Entonces, creo que es muy importante que estés delante de una cámara, estés detrás, en general, hagas lo más parecido siempre, para que no sea una máscara, para que sea auténtico. Porque al final se nota. Los humanos no somos gilipollas. La gente se da cuenta de las cosas y te pilla en los mínimos detalles. Con lo cual es muy importante que lo que traslades públicamente lo estés practicando en tu casa. Si no, te van a pillar por todos lados y vas a, como dice el refrán español, antes se pilla un mentiroso con cojo, ¿no? Entonces, Mm. es muy importante que seamos capaces, o que, mejor dicho, capaces somos, que trabajemos nuestra coherencia, porque además al hacerlo, recuperamos más poder. En nuestra metodología que trabajamos en el mentoring, explicamos cómo tienes que trabajar la incoherencia para conseguir lo que llamamos coherencia vital, que es la que te permite cada vez despegar más de ese potencial, ese poder que tú tienes. Y todo lo que no ocurre es porque tienes incoherencia en aspectos de tu vida que no te has dado cuenta. Pues Mati, mira, tú eres el ejemplo, ¿no? Yo creo que todas las personas que escuchen este ratillo que hemos hablado se sentirán mejor, se sentirán más fuertes, más capaces, ¿no? Entonces, si tienes ese poder de hacer sentir a los demás de esta forma, en un ratillo de charla, eso ya, la verdad, eso que estás aportando. Muchísimas gracias. Espero que volvamos a hablar de otros temas. Hoy había temas más polémicos, como eso de que los directivos igual no tienen que ganar tanto, ¿eh? Los políticos sí, pero los directivos no. Así que hablaremos. Muchas gracias por todo, Mati. Gracias, Antonio, y será un placer. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio y recuerda, si quieres echarte unas risas y saber cómo aprendí a vivir de verdad, el libro de la constancia que me parió está disponible en Amazon.